Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. ¿Acabas de terminar tu carrera en producción de televisión y buscas un lugar donde comenzar tu práctica profesional? En Hispania estamos abriendo nuestras puertas para que des ese primer gran paso en tu carrera. Sumérgete al mundo real de la televisión, colaborando en la producción de noticieros, programas originales y eventos nacionales. Aquí no solo aprenderás, pondrás en práctica todo lo que sabes junto a un equipo de profesionales. Recibe mentoría directa, involúcrate en proyectos reales y construye tu experiencia en un canal que apoya el talento nacional. Si tienes pasión y creatividad, Hispania es el lugar para ti. Aplica ahora y comienza tu aventura en la televisión. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta a través de Hispania, de la gran cadena exitosa en YouTube, en Facebook, en Instagram y por supuesto estamos en la X. Así que todos muchas gracias por estar con nosotros, por dejarnos saber sus comentarios y por su participación en el programa. Que bueno, ha tenido muchos comentarios. Sí, la guerra arancelaria de Donald Trump, que es no es muy fácil de entender desde todos los puntos de vista. Hemos estado consultando a mucha gente. Dice que hay muchas exageraciones, que se están haciendo una serie de... se toman medidas en base a supuestos y a sumas totales de comercialización y otras cosas. Lo cierto es que los grandes, hasta China, dice que va con cautela, que espera negociar. Japón va a negociar, Europa va a negociar, Inglaterra va a negociar y así hasta pues muchos de los otros países están pensando en establecer pues algún tipo de empresas en los Estados Unidos. Pareciera que la movida a Donald Trump le da resultado en muchos aspectos de que ha logrado vender que solamente son aranceles recíprocos, que no es una medida loca, sino es pues lo que me estás aplicando, te aplico lo que me estás aplicando. Entonces esa coyuntura está. Pero tenemos un gran compendio de información sobre este tema, de análisis y de pues muchos otros temas que hemos ido teniendo en el compendio informativo que les presentamos y que pues ha sido pues información del día a día. A lo largo del Día de la Liberación y toda la pompa y toda la cosa que hizo allí en la Casa Blanca Donald Trump, que está acostumbrado a estos shows, realmente muy activo en estos 2 meses y tanto de presidente de los Estados Unidos, ha logrado pues
sacar de todo contexto la figura tanto de Barack Obama como de Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos, y simple y llanamente el 2.0 de su nuevo mandato pues ha borrado cualquier vestigio de eso, y es una situación que tiene que verse. Bueno, y no lo sabíamos porque el ejercicio Panamax se hacía en mi tiempo, se hacía para el mes de julio y agosto. En Panamá es un ejercicio donde se invitan a pues todas las fuerzas. Panamá invita, no los Estados Unidos. Invita, incluso tuvimos aquí ya a gente de la Marina de Guerra de Rusia en su momento, cuando nosotros hicimos el ejercicio Panamax. Así que lo que había la foto ayer de los soldados norteamericanos era parte de un contingente que está participando en eso. Como yo les decía, pues eso era para los tiempos que le dábamos la hotelería, se llenaba, 5.000 habitaciones se llenaban en este país. O sea, miren, los hoteles más grandes, el Hard Rock tiene 1.000 habitaciones, para ponérselo así. Todos los demás tienen 300 y tantas. Así que se llenaba toda la hotelería y pues parece que es el contingente que está participando en esto, y que como la próxima semana, el día 8, llega a Panamá el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, pues es parte de los contingentes de seguridad que también van a estar participando acá. El ejercicio Panamax tiene como objetivo la seguridad y defensa. Recordemos que Estados Unidos es el garante de la neutralidad permanente del canal de Panamá. Ni Panamá siquiera es Estados Unidos. Por eso estamos bajo el paraguas del Pentágono, dijo el líder máximo de la revolución. Entonces, para ponerlo en ese contexto, y no lo sabíamos, y bueno, se lo decíamos ayer, de que esos pueden ser contingentes de eso y el otro, y resultó ser que eran de Panamax. Así que todos esos que están por ahí, no sé, de verdad, cazando brujas, desinformando en toda la medida de la palabra, porque esa excusa de que me llegó esto y lo paso, no, eres tan responsable como cualquier otro desinformador. Eres exactamente lo mismo en desinformación. Y en ese sentido, pues, quería hacer ver que llegó eso. Pero nuestro país, como siempre, no hay esa comunicación, no existe, de lo que más adolece la administración de José Raúl Mulino, y yo creo que es por él. Digo, tampoco es que los que están son de que, los cerebros, pero yo creo que también es eso de que yo tengo que decir las cosas, y solo yo. Y yo soy yo mismo. Entonces tenemos esto porque no hay comunicación de ningún tipo. En nada, y por aquello de que solamente se va a hablar de esto, el único que puede hablar soy yo. Y creo que al paso firme de quedarse detenido, como está el gobierno, no hay ninguna comunicación de esto, porque de verdad se tenía que decir, se va a hacer el ejercicio. Si ya eso se saneó, o sea, y realmente es una situación muy ventajosa para el país. Miren, cuando nosotros estuvimos en el ejercicio Panamax, era una inversión de 330 millones de dólares. Venían aviones de combate, aviones de carga y aviones de observación de Argentina. Venían fragatas de guerra de Colombia, de Brasil, de Chile. Venían pues portahelicópteros de los Estados Unidos. Estaban los portaaviones no se acercan tanto a las costas, y llegaron más allá a Jamaica en el radio de acción, portaaviones Ronald Reagan. Y toda esta serie llegaban barquitos costeros, lanchas de guardacostas de El Salvador, de Costa Rica, hasta Venezuela participaba con personal de ellos, y así, o sea, atendíamos a gente de la naval de todo el mundo que participaba en esto, y es una invitación abierta a todos los países para participar en la defensa y seguridad del Canal de Panamá, teniendo en cuenta que solamente los panameños son los únicos que pueden hacer ejercicios terrestres y en la cuenca del Canal de Panamá. Todos los demás ejercicios o se hacían en mesa
o se hacían fuera de las millas náuticas pertinentes, lejos de las costas panameñas. Así se mantienen. Entonces eran 330 millones de dólares. Opama llegó y bajó el presupuesto, pero se seguía haciendo el ejercicio, más que todo dirigido en mesa, pero ya no con operaciones de práctica, pero sí hay mucho material de eso y realmente enhorabuena porque se hace el ejercicio para seguridad y defensa y pues que tiene que ver con la neutralidad del Canal de Panamá. Y se invitaban básicamente a los países que habían firmado el Tratado de Neutralidad de Panamá. Por eso China no participa, porque China nunca ha firmado el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Bueno, y así, y sin, bueno, otro acierto que tenemos en el programa de las informaciones que manejamos, y pues realmente no es el te lo dije, pero sí, te lo dije, no era ninguna invasión. No era nada de eso. Y esos ejercicios se vienen dando desde hace mucho tiempo. Y la nomenclatura Panamax también está para socorros y otras cosas. Pues hemos participado tanto el del naval como el de socorro y el de situaciones extremas en varios ejercicios Panamax de esa índole. Así que para nada más que tengan esa información por allí. Y nada. Pues a esta hora todavía sigue en nada, venció el plazo, no sé, no me ha llegado, no he visto el tuit del canciller, si le dieron más plazo al expresidente Martinelli, que ayer se le acabó el placer, pues que le dieran para que pudiera salir del país, el salvoconducto hacia Nicaragua. Todos están visto de que no había esa displicencia de parte de allá de Nicaragua, sino que seguían con el chantaje. Lo que participábamos ayer en el programa de Roosevelt de Icaza, Panamá Productiva, en La Exitosa, pues sí, nos dimos cuenta que nada, no ha avanzado nada y que creo, como les decía ayer, pues debemos mantener seguir adelante. El seguir adelante en el país porque hay muchas otras cosas y bueno, en ese tema. Pero en el otro tema de ayer, pues el inicio de la jornada de paro nacional por la defensa y etcétera, y etcétera de hierbas aromáticas, no trascendió, hicieron sus escaramucitas allí en Atlapa, en calle 50, grupos que caminan de un lado a otro para incomodar a la gente, para no decir que están cerrando la calle, sino que están caminando. Están tratando de darle la vuelta y agarrarle el trompo con la uña, pero realmente no hay ese apoyo popular a esto y no hay ningunos sectores populares. Hay unos grupos de gente que viene de otros lados y se trata de hacer eso y principalmente los obreros de la construcción están aprovechando el horario de sus almuerzos para salir y hacer su bullita y regresar a esto, porque ya no hay los 25 palitos de día. Ya no hay los 25 palos por ahí a tirar piedra, tirar bloque, no, ya no hay. Entonces, en esa parte y lo otro, pues, no sabría yo decirles, yo sé que el Ministerio de Educación al final les va a pagar el salario a esta gente y va a mantener exactamente la misma nomenclatura de todo. Me duele que no haya esa situación de que pues el que la hace la paga, no, sino que queda en ese sinsabor de hacen lo que les da la gana y les sale bien, pues porque al final reciben la platica en la quincena y eso está mal y está muy mal. Pero no supe más noticias del Ministerio de Educación, si la acción administrativa y la acción penal que corresponde al profesor que estaba adoctrinando a los muchachos. ¿Llegó algún Pereira? ¿Tiene alguna repercusión? Pero no me ha llegado información de si ya el Ministerio Público lo condujo a alguna acción, porque esto es desde maltrato al menor con todo lo que usted quiera, para ponérselo en ese contexto y meterle los años que haya que meterle, porque jugar con los hijos ajenos, en la mente de los hijos ajenos, eso no está permitido. En este país se respetan las leyes y este es un país
Es una república con 3 poderes del Estado, donde democráticamente elegimos al presidente de la república, que es el que lidera el ejecutivo, y que hasta ahora, después de la invasión, han sido elecciones libres y transparentes, donde se ha respetado la voluntad popular, así sea por un voto, así sea por 0.5%, el ganador gana. Y todos sabemos el día que se va el presidente. Y no hay esa sobresaltos, no. Aquí esta es una república y no podemos tener estos cabeza calientes, recalcitrantes de la ultraizquierda tratando de adoctrinar a nuestros hijos. No, para nada. Así que hay que ponerle un alto y yo espero más noticias sobre ese tema porque realmente pues denota que tenemos que dar el ejemplo, ejemplarizar con estas situaciones porque no puede ser que eso se dé. Bueno, y lo otro que es lamentable, realmente me siento muy mal. Salió una nota ayer de que por el presidente de la República iban a mandar ya el Instituto Oncológico para la Ciudad de la Salud, porque eso no tiene nada que hacer. Eso, como yo les dije, eso de verdad está... Y van a pasar páramo todavía, porque hay muchas cosas que todavía no se han hecho. De esos 1.500 millones de dólares que se gastaron en la Ciudad de la Salud. Pero lo mandó para allá. Y en el Seguro Social demoraron 6 meses para tomarle unas muestras a mi difunto hermano Tomás Marín. Cuando llegaron los resultados se equivocaron. Y hubo que tomarle las muestras nuevamente. Y cuando ya tenían el diagnóstico, el cáncer ya tenía metástasis. Y cuando fuimos a ver, cojan su hermano, cojan sus papeles y vayan a formar la fila en el oncológico y que les vaya bien. Chao, que te vi. Y bueno, en un par de meses ya no tenía a mi hermano, ya había muerto. Murió a mediados de marzo de este año. Y así. Y esa es la gracias a la Caja de Seguro Social y al presidente de la República. Del Instituto Oncológico no tenemos queja. Que sí, que la ropa, que lo que sea, el Instituto Oncológico necesita recursos, no la Universidad de Chiriquí. No esas cosas. No los $14,000 de la Corte Suprema de Justicia, no. No. Nadie de eso necesita nada. Lo necesita el Instituto Oncológico. Preservar la vida humana. Y pues el cáncer no solo te mata, porque te mata, sino también mata a la familia y a todos los demás. Y entonces cuando sale una noticia como esta, de verdad que uno se calienta porque por el juego que tienen, ¿no? Porque no hay responsable, porque no hay humanidad en lo que se hace. Se hace taquilla, solamente se hace taquilla. Y lo que dice el presidente no se compagina con la realidad de lo que se vive. Para ponerse un ejemplo, o sea, va a hablar de reducir el déficit fiscal en 7.3 millones, que son 6,000 y pico de millones de dólares. Señor presidente, el 28 de diciembre está bien lejos el Día de los Inocentes. Reducirlo cuando los magistrados de la Corte Suprema viajan en primera clase. Reducirlo cuando se suben el salario a $14,000 y usted no ha dicho absolutamente nada. Y ya los también beneficiarios, los otros magistrados, los fiscales electorales, los procuradores de la nación, de la administración, y por ahí se van. Hasta los ministros de Estado pueden entrar y los diputados pueden entrar en los $14,000. Y usted no dice nada. Con ministerios que no necesitamos, con burocracia excesiva. Y usted no ha tomado ni una sola ley. No, que vamos a hacerlo mejor cobrando el ITBM. Que vamos a hacer esto, pero no reducción de esto, de lo otro. Ah, no, porque eso incrementaría las personas que no tienen trabajo, los desempleados informales. Mi hermano, ¿y qué toca? ¿Qué hemos hecho todos los que somos desempleados informales durante 15 años, 20 años, 10 años? ¿Seguir adelante? Seguir adelante. No estamos pidiendo bolsa de comida, ni estamos formando fila para nada, ni haciendo manifestaciones porque hicimos campaña por X o Y. No, seguimos adelante. Seguimos buscando nuestra vida y saliendo adelante con las cosas que tenemos.
Entonces, señor presidente, no me venga con que, ay, que esa es la, como decía el PRD, no, es que si los despedimos, entonces creamos más desempleo. ¿Y? ¿Por qué? Estamos viviendo de los préstamos. Y en el discurso del presidente no dice nada de los préstamos. No dice absolutamente que se va a parar esto de estar pidiendo préstamos. Y me da vergüenza porque ahí vi a una muchacha de La Estrella de que no me dejaron preguntar. Y otro que no sé qué. Ey, hermano, pero si usted no le preguntan las cosas que son, pregunten por qué nos estamos endeudando más que en el gobierno de Nito Cortizo. ¿Alguien preguntó eso? No. ¿Alguien hizo la tarea con relación a eso? ¿Alguien preguntó por qué Panamá no está en la negociación de Kansas City Railroad? ¿Por qué no estuvo allí? Tiene un 10%. No. Se enteró por los medios. ¿Por qué no podemos llevar eso a un acto público? Si ellos no quieren ser los dueños, entonces ¿por qué no podemos ir a un acto público? Si ellos no quieren operarlo, podemos a un acto público y buscamos un mejor proponente y buscamos mejores condiciones ahora. Porque esa concesión se dio en el gobierno de Mireya Moscoso. Y no son las mismas condiciones de ahora. Pero nadie pregunta nada que valga la pena. Martinelli, Martinelli. Y eso es todo. Eso es todo. Nada más. No hay esa profundidad en las cosas. Y que si Trump, que si no sé quién. Hey, Trump es Trump y tiene su país y tiene sus problemas allá y eso es su problema. Aquí tenemos nuestros problemas y tenemos que resolverlos. No es que, ay, no, que Trump se mete con nosotros, que no sé qué. Digo, ¿con quién no se ha metido? Y no se ha metido que le ha mandado a gente, se mete en las cosas que a ellos le afectan. Pararon en seco la migración ilegal a Estados Unidos. Eso fue su promesa de campaña. Pero la promesa de campaña de aquí fue que se iba a reducir el tamaño del gobierno, que iba a haber chen-chen. Y no hay chen-chen. Y no hay una serie de cosas y que siguen dándose. Entonces, creerle a un presidente que no nos informa que ya lleva casi 3.000 millones de dólares en deuda y no nos dice para qué, ni por qué, ni si es necesario, no, lo hace porque a mí me eligieron para mandar. Ok, eso puede ser un punto, pero tienes que rendir cuentas, tienes que ser transparente. Y no para hablar paja de que van a hacer algo que no van a hacer. Que ustedes si ya están pidiendo dinero porque no, para cubrir el déficit. Y el déficit es del décimo. Del décimo que se tiene que pagar, que probablemente paguen la próxima semana. Entonces, aquí, ¿quién le está mintiendo a quién? Entonces, de verdad, no generan credibilidad, no generan, porque todo lo dejan a la propaganda y están llenando los medios con paso firme. Estamos poniendo 4 pipas y 5 grifos para llevarle agua a no sé quién con paso firme. Y estamos haciendo una cerita y se ve bonita y tremendo. Y eso es, ya están compitiendo al nivel de la representante de San Francisco. ¡Wow! Presidente para competir con representante de corregimiento. O sea, ¿de verdad que no saben qué es el puesto? ¿A qué se dedica el puesto? Porque no estamos en la negociación de la MERS. China dijo que no va a aceptar el trato con BlackRock. ¿Y Panamá qué ha dicho? Ya el tino de China, ya. Le decía a la muchachita que no, ya el tema de China, la ruta de la seda, ese ya está tema tratado. ¿Y el tema de BlackRock? ¿Y eso? ¿En qué quedó? Entonces no hay esa participación, no hay esas cosas que realmente nos digan a nosotros. No hay el anuncio de sí, estamos haciendo el ejercicio conjunto Panamax que estaba planificado, porque esto no es que estos ejercicios no se inventan como inventa Maduro allá en Venezuela y estos locos, no, estas cosas son muy, muy planificadas. Les digo yo que hice 2 ejercicios y uno muy, muy difícil, después de la muerte de los 4 panameños en la cuenca del canal,
fue muy difícil hacer y se tuvo que buscar una planificación estratégica para poder realizar el ejercicio. Y con todo y eso lo hicimos. Y fuimos panameños los que llevamos adelante el ejercicio aquí en nuestro territorio, respetando toda la dignidad de los muchachos que murieron, y pues dando las responsabilidades a quienes tomaron las decisiones infortunadas que le costaron la vida a ellos. Pero aquí se puede dar transparencia, pero no la quieren dar, quieren mantenerse como está, y eso realmente es triste para todos. Pero bueno, eso en esos temas. Yo realmente quiero pues ser más didáctico en el aspecto de lo de los aranceles, de esta nueva etapa de la guerra comercial de los Estados Unidos. Si tienen razón o no tienen razón, no lo sé. Desde el punto de vista de muchos analistas que hemos consultado, nos dicen que son lo que tú me cobras, yo te voy a cobrar. Y aquí hay gente que ha estado cobrando a los Estados Unidos aranceles por más de 15 años. Y Estados Unidos no les cobraba. Hay gente que tenía 20 años que cobraban a Estados Unidos tasación por todo, pero cuando iban sus productos a Estados Unidos iban libres. Entonces, ¿qué se está haciendo? Eso es lo que él quiere hacer. Desde el punto de vista de nosotros, realmente ese 10% no implica nada, y muchos salieron a decir, bueno, si no te gusta, entonces quita tu 10%, y porque México salió contento y dice, no, tranquilo, que nos pongan el 10% si nosotros cobramos el 10%. Así que para que veamos las cosas en contexto, y pues acá BBC de Londres preparó un reporte de lo que son estas medidas de Donald Trump. Es el mayor giro en la política comercial de Estados Unidos en un siglo y amenaza con dar un vuelco a la economía global. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Así anunció el presidente estadounidense una enorme batería de aranceles que afectarán a decenas de países. Las medidas entrarán en vigor entre esta y la próxima semana y van desde un impuesto mínimo del 10% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos hasta tarifas mucho más elevadas a las principales economías del mundo y varias emergentes. Trump describió esta medida como una acción recíproca y expertos advierten que las consecuencias podrían ir desde un aumento en la inflación hasta la caída del comercio y una recesión a nivel global. En este video te contamos 4 claves para entender el anuncio de Trump y sus posibles consecuencias. Para empezar, Trump anunció un arancel base del 10% para todos los productos importados, sin excepción por sector o categoría, que entrará en vigor este viernes 5 de abril, aunque el anuncio no se quedó aquí. The United States will implement reciprocal tariffs on other nations. For nations that treat us badly, we will calculate the combined rate of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating. Para detallar en qué consiste esta acción recíproca, el mandatario estadounidense exhibió esta tabla en la que se ven 2 columnas. Una con los aranceles y barreras que supuestamente los países imponen a los productos estadounidenses y otra con las nuevas tarifas que Estados Unidos aplicará en respuesta a estas naciones. They do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. Así es como desde el 9 de abril se aplicarán estos impuestos recíprocos y más elevados a las importaciones desde más de 60 países. La Casa Blanca considera que estas naciones son los principales responsables de lo que Trump definió como décadas de abuso comercial. Por ejemplo, se aplicarán mayores impuestos sobre potencias como China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur e India, pero también sobre economías emergentes como Vietnam o Camboya, que tienen un pujante sector manufacturero y que han absorbido inversiones y producción desplazadas desde China. Además, hubo otros anuncios. Desde mayo se eliminará el tratamiento libre de impuestos para pequeños paquetes procedentes de China, lo que afectará a plataformas de comercio electrónico como Shein o Temu. Y se confirmó la entrada en vigor inmediata del arancel del 25% a todos los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos.
El argumento de Trump es que estas tarifas son necesarias para corregir lo que él considera un desequilibrio estructural, ya que, por ejemplo, en 2024 Estados Unidos registró un déficit comercial de 918.000 millones de dólares. Y según cálculos del asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, las medidas podrían generar ingresos anuales de hasta 600.000 millones de dólares. ¿Y qué ocurre con los países de América Latina? Pues según la lista, la mayoría estarán sujetos al arancel base del 10%. Es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Solo 2 países aparecen con aranceles superiores, Nicaragua con un 18% y Venezuela con un 15%. No se especificaron los motivos, pero expertos creen que se debe a las tensas relaciones políticas de Washington con ambas naciones. Y los únicos países latinoamericanos que no aparecen en el listado son Cuba, sobre el que Estados Unidos mantiene un embargo comercial, y México. Este último quedó fuera de la nueva ronda de aranceles, al igual que Canadá, porque ambos países están cubiertos de momento por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TIMEC, que establece condiciones preferenciales de comercio. Según la Casa Blanca, los productos que cumplan con los requisitos del tratado seguirán exentos de aranceles, mientras que los que no lo hagan continuarán sujetos a las tarifas ya existentes. Un 25% para bienes no incluidos en el acuerdo y un 10% para productos específicos como energía y potasa. Eso sí, se les aplicará el recargo del 25% sobre los automóviles. Para Gabriela Siller, directora de análisis económico en el grupo Financiera Base, que México se haya quedado fuera de esta lista puede otorgarle una oportunidad a la hora de acceder al mercado estadounidense. El anuncio de Trump provocó rápidamente la preocupación entre los países afectados. Desde China pidieron que se anulen las medidas y advirtieron que tomarán contramedidas firmes para salvaguardar sus intereses. Si China ocupó la primera línea en la tabla de Trump, la Unión Europea apareció en la segunda. The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral and trigger the rise of further protectionism. The tariffs will also hurt consumers around the world. Otros líderes europeos también mostraron su descontento, como la italiana Giorgia Meloni, que calificó las medidas de Trump como erróneas, o el sueco Ulf Kristersson, que abogó por recuperar el camino del comercio y la cooperación con Estados Unidos. Desde Brasil, su gobierno declaró que incluso está estudiando recurrir a la Organización Mundial del Comercio. Y aunque en esta ocasión no fueron incluidos en la lista, el primer ministro canadiense Mark Carney también prometió contramedidas y que actuarán con contundencia. Para los expertos, los nuevos aranceles suponen un duro golpe al sistema multilateral del comercio. El primero de los efectos previstos es un aumento generalizado de los precios para los consumidores estadounidenses en artículos como vehículos, prendas de ropa, electrodomésticos, bicicletas o vinos y licores. Trump aseguró que estas medidas generarán empleos manufactureros en Estados Unidos, aunque Gustavo Flores Macías, profesor de políticas públicas en la Universidad de Cornell, no cree que tengan resultados inmediatos y que si ocurre será a largo plazo. Pero los aranceles suponen sin duda un cambio de juego para la economía global. Así lo ve Olusonola, jefe de investigación económica de la agencia Fitch Rating, que aventuró a decir que muchos países probablemente acabarán en recesión. Y uno de ellos podría ser el propio Estados Unidos, según dijo a la BBC Ken Rogoff, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Hay un 50% de posibilidades de que Estados Unidos entre en recesión. Y según los analistas, la amenaza de una guerra comercial puede acabar debilitando alianzas históricas y fomentando un entorno de incertidumbre en los mercados. Está claro que los... Bueno, esos son las bases de, pues más que todo las claves de lo que pues llevan los aranceles, y las reacciones no se han hecho esperar, como la de Brasil. Latinoamérica responde a los nuevos aranceles de Estados Unidos luego de la decisión del gobierno de Donald Trump de tasar con impuestos arancelarios del 10% a la mayoría de países sudamericanos. Brasil, Colombia, Chile y Argentina han definido sus posiciones con respecto a la nueva política económica de la Casa Blanca. Este miércoles, el Parlamento brasileño ha aprobado una ley que permite al Ejecutivo responder recíprocamente a los aranceles de cualquier país del mundo. A su vez, el presidente Lula da Silva ha dicho que se tomarán las medidas apropiadas.
O multilateralismo y el libre comercio. Defendemos el multilateralismo y el libre comercio. Responderemos a cualquier intento de imponer el proteccionismo que no tiene cabida en el mundo actual. Ante la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel a los productos brasileños, tomaremos todas las medidas adecuadas para defender a nuestras empresas y trabajadores brasileños. Para defender a nuestras empresas y los nuestros trabajadores brasileños. El gobierno de Chile ha asegurado que se encuentra evaluando los posibles efectos de los nuevos impuestos de Washington. Quiero decir como presidente de la República de Chile que lamento esta medida unilateral y que tenemos a todos nuestros equipos trabajando para analizar las consecuencias de esta medida. Por su parte, la Cancillería colombiana afirma que el gobierno de Gustavo Petro se encuentra evaluando medidas para contrarrestar las eventuales consecuencias negativas de los aranceles en relación a las exportaciones. Y en este momento, junto al Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura y los demás sectores, estamos analizando las medidas, sobre todo para proteger nuestra industria nacional y a nuestros exportadores. El gobierno de Argentina, que a pesar de ser un fuerte aliado de la administración Trump, no ha podido evitar ser tasado y ha anunciado que intentará llevar a buen puerto un tratado de libre comercio. Latinoamérica responde a los nuevos aranceles. Bueno, eso es lo que pues comentaban para Latinoamérica. Entre tanto, pues Alemania y Europa pues tienen una reacción. En lo que llamó el Día de la Liberación de su país, Donald Trump anunció los aranceles que, según él, harán renacer la industria estadounidense. Y dijo que podría haber ido mucho más lejos con lo que denominó como medidas recíprocas. Para los países que nos tratan mal, calcularemos la tasa combinada de todos sus aranceles, barreras no monetarias y otras formas de engaño. Y como somos muy amables, somos gente amable, muy amable, les cobraremos aproximadamente la mitad de lo que nos han estado cobrando. Así que los aranceles no serán totalmente recíprocos. Podría haberlo hecho así, sí, pero habría sido duro para muchos países. Trump golpeó duramente a la Unión Europea, uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, con un arancel del 20% a todas las importaciones del bloque. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la UE responderá si el conflicto comercial no se soluciona con negociaciones. Estamos ultimando el primer paquete de contramedidas en respuesta a los aranceles sobre el acero. También estamos preparando otras contramedidas para proteger nuestros intereses y nuestros negocios si fracasan las negociaciones. Sé que muchos de ustedes se sienten decepcionados de nuestro más antiguo aliado. Sí, debemos prepararnos para el impacto que esto tendrá inevitablemente. Europa tiene todo lo que necesita para capear el temporal. Estamos juntos en esto. Además del arancel del 25% sobre en lo que llamó el Día de la Liberación de su país, Donald Trump anunció los aranceles que, según él, harán renacer la industria estadounidense. Y dijo que podría haber ido mucho más lejos con lo que denominó como medidas recíprocas. Para los países que nos tratan mal, calcularemos la tasa combinada de todos sus aranceles, barreras no monetarias y otras formas de engaño. Y como somos muy amables, somos gente amable, muy amable, les cobraremos aproximadamente la mitad de lo que nos han estado cobrando. Bueno, ese era Donald Trump en ese tema. Pero también les tengo para hoy pues un análisis. Ha habido mucha información y quiero que vean este análisis que prepara la televisión alemana sobre los deportados, los ciudadanos deportados de Estados Unidos y varias reacciones más. Organizaciones de derechos civiles denuncian el caso de un hombre venezolano deportado de los Estados Unidos a El Salvador. El gobierno de Donald Trump acusa sin pruebas a Franco Carvalho de ser miembro activo del Tren de Aragua, la organización criminal más poderosa de Venezuela, activa en casi toda América Latina y en las principales ciudades de Estados Unidos. Este es solo uno de los numerosos casos de migrantes que están siendo enviados sin pruebas ni juicio a una mega
la prisión de máxima seguridad en El Salvador, uno de los países más violentos del mundo. Nuestro corresponsal de DW, Benjamín Álvarez Gruber, nos envía este informe desde Estados Unidos. Esto es el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo del Salvador, en el que el presidente Nayib Bukele recibe a supuestos criminales deportados por Estados Unidos. Recientemente, 238 venezolanos ingresaron en esta megaprisión de máxima seguridad. Uno de ellos es Franco Carballo, un barbero venezolano de 26 años que llegó a Estados Unidos en octubre de 2023 para pedir asilo junto a su esposa. Tras remitir su solicitud, le dieron citas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. Fue lo último que hizo en febrero antes de ser arrestado y deportado, según nos cuenta su abogado. En mitad de la noche, la administración de Trump invocó en secreto la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y acusaron a Franco, mi cliente, y a más de otros 100 venezolanos de ser miembros activos de la organización criminal Tren de Aragua. Lo hicieron prácticamente sin pruebas y sin las garantías procesales debidas para poder defenderse de tales acusaciones. Cuando alertaron a la Unión Americana de Libertades Civiles, la organización presentó una demanda preventiva para impedir que salieran estos vuelos. Un juez de distrito emitió una orden temporal bloqueando las deportaciones, pero la Casa Blanca defendió los vuelos de expulsión y alegó que los aviones ya habían despegado. Aduanas y Protección Fronteriza, Inmigración y Control de Aduanas y Departamento de Seguridad Nacional están seguros de las identidades de los individuos y la amenaza que suponían para nuestro país. Pudimos acceder al registro de extranjeros deportables e inadmisibles de Franco Carballo, un documento que enumera todos los posibles motivos para deportar a alguien. Y en el caso de Franco Carballo no existe ningún historial de criminalidad en los Estados Unidos ni tampoco en Venezuela. Su abogado cree que lo deportaron por otra razón. Se enfocaban en los tatuajes. Les interrogaban sobre los tatuajes que tenían y lo interesante es que eran inocuos. Tatuajes muy comunes y populares, como rosas, leones, relojes, coronas. Franco le dijo a su esposa que todos los demás venezolanos tenían también tatuajes. Y los informes de prensa que salieron sobre esas otras personas determinaron básicamente que únicamente se fijaron en esos tatuajes. Deutsche Welle solicitó una declaración al Departamento de Seguridad Nacional, pero nos remitieron al Departamento de Estado. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó hace poco la prisión, agradeciéndole a El Salvador su colaboración. Para empezar, no entren ilegalmente a nuestro país. Los expulsaremos y los llevaremos a juicio. Y sepan que esta instalación es una de las herramientas que usaremos si cometen crímenes contra el pueblo estadounidense. Mientras Trump y Bukele celebran esta nueva medida, familiares, amigos y el abogado de Franco luchan por su liberación. Pero este es solo uno de numerosos casos que evidencian la poca claridad sobre la jurisdicción competente que rige el acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador. Y ampliamos con Benjamín Álvarez Gruber, nuestro corresponsal en Washington. Benjamín, ¿cuáles son las principales acusaciones que enfrentan los migrantes deportados como Franco Carballo y cómo se gestionan estos casos sin pruebas claras o con un debido proceso? Así es, Silvia, no estamos hablando solo de este caso específico como el de Franco Carballo que acabamos de ver en este informe. Hay otro caso que está dando que hablar, no solo aquí en Washington, porque el gobierno estadounidense admitió que un ciudadano, Kilmar Abrego García, un padre de familia de Maryland, acá cerca de la capital estadounidense, que contaba con una protección contra deportación, fue deportado a El Salvador por algo que la administración llama un error administrativo, alegando ahora también que no pueden traerlo de vuelta porque fue puesto bajo custodia de las autoridades allá. Volviendo al caso de Franco que acabamos de ver, este no es el único en el que familiares y abogados dicen que fueron justamente los tatuajes que llevaron
a las autoridades asumir la pertenencia a pandillas, ya sea el Tren de Aragua o MS-13, que se conoce en español como Mara Salvatrucha. No hay claridad cuáles son estos tatuajes. Hay un documento del Departamento de Seguridad Pública de Texas, por ejemplo, con varias imágenes de tatuajes de supuestos miembros del Tren de Aragua, aunque expertos descartan que los tatuajes sean criterios que definan justamente la pertenencia a este grupo. La Casa Blanca no ha hecho públicas hasta el momento las evidencias que relacionen a los deportados que fueron expulsados de forma sumaria con estas pandillas, y lo que llama la atención. Bueno, y pues en el contexto lo único que no se menciona es que si entras ilegal a un país, ya cometiste una falta, ya estás pues infringiendo las normas. Y el tema de los migrantes pues también tiene sus repercusiones. Hay una serie de protestas que se dan en Alemania y la televisión alemana nos ha ilustrado cómo se ha dado estas deportaciones en Estados Unidos. Pero adivinen qué, en Alemania están deportando gente de otros países por participar en manifestaciones. En los últimos 18 meses, la guerra en Gaza provocó protestas y manifestaciones en Berlín. Con frecuencia, con fuerte presencia policial y conducta violenta por parte de los manifestantes. Ahora, 4 activistas que protestaron contra el proceder de Israel en Gaza afrontan su deportación. Entre ellos, un ciudadano estadounidense y 3 de la Unión Europea. En una declaración conjunta dijeron: "Nuestra deportación es un acto político, un intento de intimidar a todo el movimiento". El abogado Alexander Gorsky representa a 2 de los acusados. Es muy estresante. Aquí tienen sus vidas, sus amigos, sus parejas, su trabajo o sus estudios. Todo se desarrolla en Berlín y las autoridades migratorias quieren arrebatárselo. Las autoridades acusan al grupo de impedir que la policía disolviera manifestaciones, de insultar a los agentes, alterar el orden público y utilizar presuntamente símbolos de organizaciones terroristas. Y aunque ninguno tiene antecedentes penales, el Ministerio del Interior de Berlín dijo a DW que las decisiones de deportación se toman por el peligro que representa la persona, su integración social, profesional y cultural, así como el objetivo y la duración de su estancia. Según informes, los funcionarios de inmigración rechazaron las órdenes, alegando que no había motivos legales para la deportación, pero las autoridades de Berlín ignoraron esa instancia. Se trata de una conducta ilegal flagrante y no creo que se sostenga en los tribunales. Muchos activistas en Berlín, incluidos israelíes, están preocupados por las deportaciones. Mis compañeros y yo tenemos mucho miedo, porque muchos somos inmigrantes y no tenemos la nacionalidad alemana. La mayoría de nosotros no la tiene. También estamos protestando en contra de los crímenes de guerra de Israel en Gaza y la sospecha de genocidio. Y nos preguntamos si podremos seguir haciéndolo. De momento, los acusados han presentado un recurso de urgencia ante los tribunales. Si pierden, tendrán que abandonar Alemania en cuestión de semanas o serán deportados. Es que yo no entiendo. No es mi país, no puedo. Solo recibo una visa de turista o de estudiante. Pero no puedo. Solo los ciudadanos de cada país del mundo pueden opinar dentro de esos países. Ningún ciudadano extranjero que no sea nacional puede participar en nada. Es como que llegue a su casa y se meta en las peleas de su casa o tome partido de las cosas en su casa. Eso no debe pasar. Bueno, y están lo que es pues, las cifras de lo que ha costado en vidas humanas los movimientos migratorios, y se sorprenderán de cómo está nuestra región y el resto del mundo. Las muertes de inmigrantes alcanzaron un nuevo récord en 2024.
Casi 9.000 personas murieron en las rutas migratorias de todo el mundo en 2024, lo que lo convierte en el año más mortífero jamás registrado. La cifra de 2024 supera el récord anterior establecido en 2023. El año pasado, julio, fue el mes con más muertes y desapariciones, mientras Asia fue la región con más muertes, seguida de África y Europa. En todo el mundo, las muertes por ahogamiento, accidentes de tráfico, falta de refugio adecuado, de alimentos y agua, así como la violencia fueron las principales causas de muerte entre los migrantes. Desde 2022, al menos el 10% de todas las muertes de migrantes registradas se produjeron a causa de la violencia. En 2024, esto se debió en gran parte a la violencia contra las personas en tránsito en Asia, con casi 600 vidas perdidas en las rutas migratorias. Es probable que el número real de muertes y desapariciones de migrantes sea mucho mayor, ya que muchos tienen que ir indocumentados. Desde 2014 no se han recuperado los restos de más de 30.000 personas que perdieron la vida durante la migración. La ruta más mortífera es la del Mediterráneo central, donde han muerto más de 24.000 personas en la última década. Las muertes. Bueno, eso pues para ponérselo en contexto, y de lo que le hablábamos de Europa, están preparándose, están rearmándose, hay una escalada en esta semana de la reunión de la OTAN. La Unión Europea no está preparada para emitir deuda conjunta e impulsar sus capacidades defensivas, defiende el comisario de Defensa de la Unión. En una entrevista con Euronews, Andrius Kubilius prefiere que los Estados miembros hagan uso de las medidas propuestas en el plan Rearmar Europa antes de considerar aplicar los llamados eurobonos. Los eurobonos implican que la Unión Europea se endeudará más, y esto repercutirá a todos los Estados miembros. Tenemos un desafío: ¿qué hacer con la emisión de deuda que fue emitida durante la pandemia? ¿Cómo la devolvemos? En la Unión Europea se espera que los pagos de los préstamos emitidos durante la pandemia de coronavirus giren en torno a los 25.000 o 30.000 millones de euros anuales, pero el bloque aún no ha decidido cómo deben devolverse. Para los próximos 4 años, bajo un escenario idealista, si todos los Estados miembros deciden gastar un 3,5% durante los próximos 4 años, serán 2,4 trillones de euros gastados en defensa. Así que es una cantidad de dinero bastante grande. La cuestión es si cubrirá todas las necesidades o necesitaremos financiación adicional. Para lograrlo, la Unión intenta dar a sus Estados miembros más margen fiscal para aumentar el gasto en defensa. Pero primero tienen que ponerse de acuerdo sobre qué partidas incluir en esta materia. Algunos países, como España e Italia, sostienen que la definición debe ampliarse para incluir el gasto en lucha antiterrorista, cambio climático u otras inversiones en seguridad. El comisario no se muestra de acuerdo. Necesitamos luchar contra el cambio climático, así como los asuntos sociales, que son también muy importantes. Pero hagámoslo paso a paso. La defensa es la defensa. La Unión ha cuadruplicado su producción defensiva desde el inicio de la agresión rusa en Ucrania, pero serán necesarios más esfuerzos para ponerse a la altura del Kremlin. Y no solo eso, en la aviación, lo que están invirtiendo, la flota que tienen aérea, que pues no llega a los estándares. Europa cuenta con unos 2.000 aviones de combate. Aunque aviones europeos como el Rafale francés, el Gripen sueco y el consorcio europeo Typhoon constituyen el grueso de las fuerzas aéreas del continente, el F-35 de la estadounidense Lockheed Martin resulta clave. Italia ha encargado 90 aviones, Alemania 35, Bélgica 34 y Polonia 32. En total, Europa podrá contar con otros 200 aviones estadounidenses en los próximos años, con el riesgo de mantener su dependencia militar a pesar de las peticiones de autonomía estratégica de la UE. Existe una forma de dependencia porque se trata de máquinas altamente sofisticadas que requieren mucho mantenimiento. La cadena logística que produce estas piezas está gestionada por Lockheed Martin en Estados Unidos. Así que podemos decir que hay una forma de dependencia de Estados Unidos.
En lo que respecta a las fuerzas aéreas, la tecnología estadounidense también tiene ventajas sobre la aviación europea. Hay una ligera diferencia, porque a pesar de todo, los estadounidenses dominan la tecnología de sigilo que los europeos aún no dominan. La cuestión es obviamente si el sigilo es absolutamente esencial para las operaciones de combate modernas o podemos prescindir de él y confiar en aviones capaces de un alto nivel de discreción. También se plantean dudas sobre si Washington podría reservarse la capacidad de dejar en tierra sus aviones, algo que podría asestar un duro golpe a la fiabilidad estadounidense y a las lucrativas exportaciones de su industria militar. Bueno, y por lo tanto, hay mucha venta, mucha arma que se está vendiendo, que se está moviendo de un lado a otro y muchos recursos. Cuando hablamos y escuchamos lo del cambio climático, la pobreza y todo lo demás, y la salud, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué ese dinero va para allá? ¿Dónde está el ser humano? De primero en la cadena alimenticia. Pero bueno, eso pues para que ustedes lo vean, ni en el estado de bienestar funciona. Los precios están inalcanzables en Cuba. Los precios de los productos básicos suben exponencialmente debido a la escasez, mientras los sueldos se mantienen constantes. Por tal razón, el poder adquisitivo del cubano de a pie se contrae ante la improductividad del Estado partido. Problema de oferta de productos, entonces suben o bajan. Entonces, si quieres comer pan, tienes que pagar hoy 400 pesos. Llega el barco de harina, a lo mejor vuelve otra vez a sus niveles de 200, 300 pesos. Entonces, hay una gran incertidumbre con realmente el tema de la oferta. Si no se distribuye huevos por la canasta básica, que no se ha distribuido en los últimos 6 meses, va a seguir siendo 3,000 pesos. El economista Omar Everleni, en un ensayo titulado El costo de la vida en Cuba, pormenoriza en la alimentación básica, que aumentó un 35%, y los salarios son insuficientes para ello. La jubilación promedio del país no supera los 1.528 pesos mensuales. El salario mínimo está fijado en 2.100 pesos nacionales al mes y el salario promedio del país en diciembre del 2024 rondó los 5.600 pesos mensuales. ¿Qué puede comprar cualquier pensionado, cualquier persona retirada con 2.100 pesos? El historiador Manuel Cuesta Morúa ejemplifica sobre el poder adquisitivo de los jubilados en un país donde 1 de cada 4 habitantes aproximadamente ronda esa edad. 1 libra de azúcar, 1 java de pan, 2 libras de claria, un tipo de pescado, en otro lugar tiene otro nombre, 2 libras de vianda, esto sin contar aceite, sin ningún tipo de grasa, sin contar otra carne, más 1 libra de frijoles negros o 1 libra de frijoles colorados, para solo 10 días. Prácticamente toda la población cubana vive bajo el umbral de la pobreza, estipulado por Naciones Unidas en unos $2 diarios. Los 2.100 pesos mensuales del salario mínimo cubano, al cambio, son unos $6, es decir, unos 20 centavos de dólar al día. Luis Guardia, Martín Noticias. Pero lo que sí está aceitadito es el engranaje militar. Tienen combustible, hacen ejercicios, existe el régimen de obligatoriedad para el servicio militar, en fin, o sea, tienen todo el aparato represor engrasado, con tremendos equipos, compra de las mejores bombas lacrimógenas, los mejores equipos para la represión, están todos bien y para ellos por lo menos hay un poquito más en las bolsas que le dan para que vayan a comprar en la libreta de abastecimiento. Pero el resto del pueblo, los 8 millones,
que sufran y que coman revolución. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así me lo permite, regresamos el lunes. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.